Calificación, me imagino que todo 7 nos corresponde el lunes 2 de 18 a 21 horas para segundas, para que lo tengan ahí agendado eso, y tendríamos que repartir cualquiera de las unidades que adeudes en ese periodo de tiempo. Nosotros ya hicimos eso, ya lo veremos ahí en el módulo, pero aquí se los presento de manera económica, pásale de manera rápida, aproximadamente 35 minutitos por unidad. ¿Por qué? Porque solo nos dan 3 horas para evaluar 4 unidades, y eso pues no lo decidimos nosotros, eso lo decide subdirección académica. De hecho, diseño, para darles un ejemplo, diseño 2, ¿qué me refiero que te falte? Pues tú debes saber en tu acumulado si pudiste mejorar alguna de las entregas, o si el día 22, ya el jueves, ya dijimos de qué, ya sorteamos por equipo qué tipo de examen les toca, y el día 21 tienes que entregar el reporte del DSP, que es el comparativo entre hacerlo en 2 planos y 3 planos según el proveedor, y ahí vienen las referencias, viene el manual y vienen los videos del proveedor. ¿Hasta ahí alguna duda? 2 actividades pendientes, la primera la vamos a ver hoy, reporte de PSD y reporte de suspensión. Vamos a ver las 2 variaciones, ¿no?, que están muy rápidas de visualizar, y les adelanto, igual que a los de la clase anterior, nosotros no vamos a estar aquí toda la semana que entra, gracias a Dios. ¿Todos los profes? No, yo. Mario Vargas, y creo que la jefa de la división, ella sí se va a declinar. Esos son los horarios que mandó el jefe, no es para que vean que aquí aparece en qué horario nos corresponde. Aunque aquí dice propuesto, pues en realidad es el que tú tienes que tomar, porque si tú mueves esto, le mueves a los demás. Eso lo pone pues para curarse ahí en salud mi jefe, pero en realidad es el que manda la subdirección, ¿vale? En las jefaturas lo vemos. Entonces esa es una. Y la otra es pues la comisión, ¿no? Entonces nada más para mostrarles, nos lo enviaron el sábado, este sábado, y aquí dice que se va la maestra Edna, lo cual ya dijo que no, ya me dijo que ya no. El TEC de Chihuahua aquí lo dice, y yo nada más para que vean que así es el TEC, así maneja. Igual que a ustedes les piden cosas de última hora, a nosotros también. Entonces nos vamos toda la semana a trabajar dice aquí, tecnológico, virtual y distancia. ¿Qué es lo que viene? La educación a distancia. Es lo que vamos a trabajar, los lineamientos, es más rápido, por eso lo moví, y vemos primero Entonces es relativamente sencillo porque ya hemos usado MATLAB. Vamos a ver qué es lo que lo hace diferente. Primero, no entramos al detalle de una suspensión de un vehículo en cuanto a que si es McPherson, si es de doble brazo, o sea, eso, mecanismos. Aquí nada más es el modelo de vibración. Entonces lo que se hace o lo que se estila hacer en este tipo de modelos es segmentar, y en vez de tomar el vehículo completo, supones que es simétrico y tomas una sola rueda, o sea, una cuarta parte del vehículo. Obviamente que pudieras modelar las 4, ¿verdad?, pero sería más difícil. Entonces este es el sistemita que vamos a modelar, es decir, que tenemos un chasis o una masa, tenemos la masa de la rueda o lo que es la llanta, le llamamos, o el rin y el caucho, y lo que es el amortiguador y el resorte, o sea, esos 4 componentes. Y obviamente el piso, ¿no?, o la superficie sobre la cual se va a desplazar. Y de ahí hay un modelo que viene en diferentes libros, de ahí lo toman inclusive ya los desarrolladores de Simulink, y es lo que vemos aquí, donde aparece en la parte superior un bloque que representa la masa. Esa masa que vemos nosotros ahí pues debería de corresponder al chasis del vehículo. No es en sí que tenga necesariamente un resorte y un amortiguador como tal, o sea, no necesariamente. Para los vehículos que nosotros conocemos, los vehículos compactos, normalmente sí lo tienen, sí tienen tanto su resorte como su amortiguador, inclusive hay algunos que lo tienen montado en la misma línea de acción. Entonces tendríamos que conocer la rigidez del resorte, la amortiguación en su constante, y después de eso vendría la rueda. La rueda en sí, al ser caucho, o al ser un plástico, un polímero, aunque sabemos que son fibras, se comporta como un resorte. Entonces esto que ves aquí, que es el peso o la masa de la rueda, este bloquecito, este cuadrado, ya viene implícita la rigidez porque tiene una amortiguación. Entonces este elemento correspondería a la rueda junto con su constante de flexión, es decir, la rigidez. Y abajo está el piso. Hasta ahí pues todo está fácil. En el modelo hay 2 posibilidades. El primer modelo es que el piso esté parejito, que el desplazamiento sea 0. El primer ejercicio que vamos a hacer, el primer modelo.
Y el segundo modelo ya implica la realidad de México y de nuestro país, ¿verdad? O sea, los baches, el tope, la boya, el perro, el ciclista y todo eso. Todo eso, ¿no? Lo del ciclista lo agregué por Aguascalientes. Y el primer ciclista que me tocó empujarlo, ayudarlo a llegar a su acera, aquí en Aguascalientes, porque estaba un charco y dijo, no, me voy a mojar, mejor se metió a mi carril y lo tuve que regresar. No intencionalmente, dije, ¿cómo es posible que prefieras que te atropellen a pasar por el charco? Pero eso yo lo aprendí aquí y dije, sí era cierto lo que había escuchado, la leyenda era cierta, pero te estoy hablando hace más de 20 años. Entonces antes lo había escuchado, pero no, ya vi que sí es cierto. En mi rancho le dicen a la mala aprende. Acá también escuché otras referencias al rancho, pero luego lo platico, ya fuera de cámara. Entonces, bueno, la primera parte. Ahora, ¿cómo lo vamos a modelar? Ya está ahí el diagrama, es muy sencillo. Eso que nos presenta la imagen en Simulink, específicamente Simscape, pues ya lo conocemos. Es el bloquecito de la masa, que ya sabemos dónde está, le agregamos un resorte y un amortiguador, y después le agregamos la rueda y otra vez un resorte y amortiguador. Aquí es donde nos da la duda de si este amortiguador de dónde salió, si originalmente nada más era resorte, amortiguador que iban al chasis, y luego la pura rueda solo tenía la rigidez. Obviamente sabemos que tiene aire, entonces el caucho no nada más tiene la flexión, también tiene un retardo. Esa amortiguación es la amortiguación debido a que tiene aire, ¿no? Lo comento porque a quien le guste leer y sea apasionado de su carrera, no es nuevo. Hace 20 años sacaron una rueda, un diseño Michelin, que ya no tiene aire. ¿Y por qué no ha...? Esa es una pregunta que se dan ustedes, ¿por qué no ha salido a la luz? ¿Por qué no lo vemos ya? Si ya está el diseño y lo han probado N veces, ¿no? En donde ya tiene radio, como si fuera aletas de plástico, pues ya no se poncha, es imponchable, ¿no? Entonces tiene un por qué no se ha hecho, y ese es un tema ya de taller de investigación, ¿no? ¿Por qué eso no ha funcionado? ¿Por qué no ha salido? Pero bueno, este de aquí correspondería a la constante de amortiguación del neumático, de la rueda. Y aquí están los datos con los que vamos a modelar. Entonces, la M2 sería la masa de la rueda, la M1 sería la masa del chasis, ya incluida la persona ahí adentro, al menos una. Lo que es el coeficiente de amortiguamiento, que sería el que tendría debido al aire que tiene el neumático. El coeficiente de amortiguamiento del chasis, el amortiguador real, pues. Y lo que son las dos rigideces, la rigidez debida al neumático y la rigidez debida al resorte que está aquí, ¿no? Y la otra es la del neumático. Son los datos, que ya los conocemos, ya son variables que ya hemos trabajado. Y ahora viene la parte pues, difícil, ahí lo agregamos porque el programa no te da datos y no sabes cómo abordarlo. Cuando tú haces el modelado, te pide que metas el concepto, introduzcas el concepto de ruido. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando tú vas a hacer el trabajo y tú le dices al modelo, al modelito este que veíamos, a este de aquí, dices calcúlalo y le pones el solver que usábamos antes, un Gauss, que dice no lo puedo hacer porque ese comportamiento no es real. Eso te dice el programa. Te dice agrégale el factor ruido, pero no se refiere al ruido sonoro, se refiere al ruido de las variables, a el dato de que están chocando dos señales de la rigidez, dos señales de la amortiguación, y eso va a generar picos y quiere que le quites ese ruido, esos picos. Entonces hay un bloquecito ya diseñado en Simulink para introducir ruido mecánico, pero luego viene la pregunta, ¿y qué ruido le pongo? Entonces ya aquí les puse la referencia. Cuando la calle es asfaltada con una rugosidad aceptable, que está hecha de manera normada, pues el máximo y mínimo que tendría de variación o de rugosidad, y aquí lo ponemos, es 5 milésimas, o sea, estaréis hablando de 5 milímetros hacia arriba y hacia abajo, sería la variación sinusoidal. Ahorita voy a poner una tabla para que te des una idea de cuando no es así. Ese sería el ideal. Y después nos habla de un tiempo de muestreo. Tú le puedes poner tu tiempo de muestreo desde .001, desde una milésima hasta .1, hasta una décima. El estándar, o lo que le suelen poner, es .01. Ojo que este dato nosotros lo vamos a modificar de acuerdo a la simulación que yo les voy a pedir, pero este dato me lo tienen que introducir ahí, qué dato es el que queremos. 2 segundos, 1 segundo, 5 segundos, y con muestreos de cuánto. Y por último, este concepto que es nuevo, set. Si ustedes buscan ese concepto, sobre todo los que son bilingües, van a encontrar que ese concepto le llaman semilla o naciente.
en realidad es el origen. Quiere decir, a partir de cuánto quieres que cuente. El piso tiene 0 y luego de ahí va a empezar a fluctuar. ¿Cuál es tu origen? Si es 0, es lo que te está preguntando. Pero tú le puedes poner, no, origen, empiezo desde un bache, menos 30 centímetros, ¿verdad? O milímetros, no sé, depende del bachecito, ¿no? Entonces, ese es el set que dice aquí. Por eso dice 1, 2, 3, 4, el que tú quieras, es opcional. Y a partir de ahí haces tu modelo. Yo aquí les pongo algunos valores tipo de las carreteras. Entonces aquí viene el primero para una calle asfaltada como la que estábamos viendo, de 5 a menos 5, aquí lo dice, milímetros, en las ciudades sobre todo. Después viene una calle secundaria que sería la famosa libre, que llamamos, y entonces ahí ya cambia el valor, ya no es .005, ya es .01. Luego ya viene cuando tiene baches moderados, cuando es terracería, cuando tienes un terreno abierto, le llaman terreno a campo traviesa, y luego ya viene el terreno accidentado, o se supondría que el terreno en el cual no debemos de meter el vehículo, ¿verdad? No es 4x4, no meter, y ahí lo metes, el Chevy, ese es ese. El que dice ahí rocoso no lo debes de meter a menos que tenga malacate y de ahí te agarres y lo saques, ¿verdad? Bueno, ya tiene las calles sean así. ¿Perdón? Es normal que todas las calles sean así. Pues no es normal, pero estamos en un país que así se maneja, ¿no? Hay países donde tus impuestos son más elevados todavía, más del 33%, pero tú lo notas, ¿no? O sea, tú dices, no, pues sí lo vale, porque ves las calles y de primerísima, ¿no? Y todo. Pero claro, otras leyes, otras costumbres, no se llevan nada, no se llevan el poste, no rayan las paredes, o sea, por lo que cuesta, ¿no? Llámese Alemania, llámese Japón, llámese China, pero son diferentes lugares. Claro, pros y contras, ¿no? Tampoco hay tantas libertades como aquí. Aquí eres libre, tan libre que se vuelven vándalos a ese nivel de libertad. Pero bueno, esta es la tablita. Nosotros vamos a usar este rango que estoy mencionando, considerando que fuera en la primera simulación una ciudad normal. Ese es el modelo, que con lo que ya tenemos, ¿qué es lo nuevo? Lo único nuevo es esto de aquí, si lo analizan, porque tengo una masa. Esa masa la voy a conectar, ¿que cuál sería? El chasis. La voy a conectar a resorte amortiguador conocido, de ahí va la llanta, que sería esta, la masa de la llanta, y a esa le voy a conectar un resorte amortiguador para que se comporte así la rueda. Después le voy a agregar una fuerza ideal, y de ahí ya le voy a hacer un transductor convertidor de señal, y pues ya la salida, ¿no? Como ya sabíamos, en uno puedo pedirle introducir una fuerza y en otro una salida que será una velocidad o una posición o una aceleración. Todo esto ya lo habíamos hecho. ¿Qué es lo diferente si observas este de aquí? Este bloquecito que dice ruido uniforme. Si tú no le pones este y lo quieres correr, te va a marcar error, no lo puedo calcular, por lo que les estaba comentando, porque necesitas saber esa orografía que tú estás diciendo, cuánto está fluctuando, y ese es el ruido mecánico. Todo lo demás es igualito. Y bueno, ese es el que vamos a hacer. ¿Qué nos debería de arrojar? Bueno, pues dos posibilidades. Primero, una gráfica que vamos a ver en el SimScope, que nos dice cuánto, como yo le pedí posición, pues me va a decir cuánto se movió eso en vertical, en milímetros o en metros o en centímetros, en lo que yo se lo pida. Entonces me va a dar un máximo valor de desplazamiento, que sería este que estoy señalando, positivo, negativo, este. Pero también le puedo decir que me indique cómo es el comportamiento del ruido, o sea, cómo se está comportando la calle. Y lo que estás viendo aquí abajo son los desplazamientos que tiene la calle. Eso es lo que está ahí, es el ruido. Porque no es menos 5 milímetros más 5 milímetros y van haciendo un cuadrado perfecto, no, pues van fluctuando, ¿no? Y eso es lo que vamos a modelar. Esa es la primera parte. Entonces pues vamos a ver, está sencillo, ¿verdad? Ese digamos que es nada más introductorio. Y luego ya viene el bueno. Van a ver por qué cambian. Que ahí lo interesante es la interpretación de la matemática. En el segundo, está muy sencillo, pero igual lo vemos, porque ahí hay que tomar los datos, ¿no? Datos reales para poder calcularlo. Nada más ahorita que aperture. ¿Y dónde quedó esa presentación? Vamos a ver, si lo guardé o lo borré. No, si lo guardé, aquí está. Ejemplo 1, vamos a ver, de MATLAB. Y pues los pequeños detalles que hay que saber. Lo demás pues ya sabemos dónde están todos los componentes porque ya lo hemos usado. Pero ahorita hay que lo haga. Pero es el segundo, este es el primero. Es este, el que abre. Esta es la versión, digamos, introductoria. Y después vamos a ver este otro.
por eso le puse ahí en amarillo. Señal sinusoidal de baja frecuencia real. Ahorita te lo acabe de aperturar. A ver si se ve, ya me dice. Porque abre de ventana y cambia cada vez. Ahí va, ahí va. Ahí está. Primero este, si no ahorita vemos el otro. Este es muy rápido. Te digo que es rápido porque este ya lo vimos. Vamos que acabé de mapearlo. Todos los componentes donde están, pues recordando, ahorita que lo acabe de aperturar, pues yo tendría que ir primero a Simulink, a entradas, y ahí vería la mayoría de los componentes que hemos utilizado, mayoría. Aquí está el componente nuevo que no habíamos utilizado, aquí está. Está dentro de entradas, Simulink. Todo lo demás ya lo habíamos visto, todos los componentes ya los habíamos visto. Es componentes que estaban en SimScope, o sea, están aquí. SimScape, aquí están, mecánica. Vamos a buscar utilidades y fundamentos mecánicos, ahí está. Y aquí están tanto las entradas, las salidas y los componentes. Ahí están todos los componentes. Eso ya lo habíamos usado. Lo nuevo es este de aquí que estamos señalando, este. Pero vamos a ver. Y vamos a cerrar esta parte. Se ve un poquito más grande. Pues bueno, las conexiones son exactamente las mismas, nada más repasando ese ejercicio. La masa del chasis, hay que identificar ahí nosotros en cada uno, tanto la masa que me asignen, la que sea, las unidades y el valor. En ambas, eso no es problema, hay que hacerlo en ambas, chasis y llanta, no pasa nada. Eso es igual. La rigidez y la constante de amortiguación, nomás checar unidades, newton por cada metro segundo, es la constante de amortiguación, y la rigidez en newton metro, ahí está, lo que te asignen, para cada caso, como se ve ahí, las unidades nada más, los valores pues te los van a indicar, ahí se ve. Este es un transductor, vamos a hacerlo más poquito, transductor de fuerza, que ya lo habíamos también checado. Ese tienes que buscarlo, normalmente está en SimScope, pero igualmente lo mostramos. Y lo vas a encontrar dentro de las utilidades de mecánica, aquí está, mecánica. Y están aquí, tanto todos los elementos que tienes aquí, y ahí los vas a encontrar. Depende de tu versión, ¿no? Y ahí los puedes ubicar. Aquí están funciones mecánicas de entrada, no se alcance a ver. Dice fuerza de entrada ideal, es este componente, es este que estoy señalando, es este. Pero depende de tu versión, ¿no? Entonces ya sabemos, ya habíamos platicado eso, que el valor de C se conecta directamente al bastidor, el valor de R se conecta al sistema y el valor de S ya tiene que ver directamente con la salida que vas a trabajar. Este ya lo habíamos platicado también, es un solver, no le movemos nada, como aparezca. Y lo nuevo que sería, ojo que esta versión mía cambia la versión que ustedes por ahí vieron en la anterior, que yo le ponía aquí uno que decía PS Simulink Converter, pero no era este símbolo, porque es la versión. Aparecía un recuadro, ¿se acuerdan? En la versión nueva aparece con una doble flecha, una rellena y otra no, pero es lo mismo. Es un convertidor de señal física a digital y al revés, como se ve ahí, de señal digital a física. Son los convertidores, ya sabemos que si le pongo un transductor tiene que tener un convertidor, tanto de fuerza como de desplazamiento. Eso ya los habíamos usado, claro, nada más el nombre. ¿Hasta ahí alguna duda? El dato con las salidas. Como este transductor es de posición o de desplazamiento, yo sé que la C va al bastidor, la posición yo tengo que indicarle las unidades. Entonces nada más para hacer esa aclaratoria, como es una señal digital, lo va a reconocer como un dato digital aquí a la entrada, pero si yo verifico en este apartado, cuando pongo mi transductor me pide la unidad y parte del reposo. Por eso dije que es el modelo fácil, ¿no? Parte de 0 y tiene metros en el valor. Igual acá, en el valor, en el indicador de fuerza, el dato que yo le ponga es unitario, que deberían de ser newtons, fuerza. Y en mi transductor, vamos para que lo cheques aquí, te va a decir que es una señal unitaria, igual que el de acá, ¿eh? Este y este son unitarias. Y ahora sí, el único nuevo, el dato que aparecía ahí, ruido mecánico. Y como puedes ver ahí, yo estoy indicando el valor mínimo máximo que tenía la tabla.
como puse que iba a hablar de una superficie normada de ciudad, pues es de menos 5 a 5, ¿verdad? Entonces mínimo menos 5 y máximo 5 milímetros. Aquí está en metros, porque todo lo demás lo introduje en metros. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. El set que decía ahí, como partimos del origen, el origen está en 0, lo decía ahí la referencia que les mostré ahorita, y este valor es el que cambia. Ellos nos recomendaban de 1/10 a 1/1000. Yo le voy a poner 0.25, ¿por qué? Porque yo quiero analizar un espectro más grande. Si yo le pongo 0.1, pues la gráfica me va a dar más cortita y no alcanzo a ver el espectro, entonces le voy a dar 0.25, tú le puedes dar más si quieres, de 0.25 hasta 1 si quieres, pero menos de eso te va a dar una gráfica muy cortita y no vas a alcanzar a ver el comportamiento. Es decir que en la curva que yo te mostré, la curva que aparecía aquí al inicio, que se veía una cuneta, tú nada más verías hasta la parte negativa. Claro, hay que correr la simulación, ¿no? Ahorita la corremos, un máximo de 20 segundos, por default te daba 10, nosotros lo modificamos a 20 para que se alcance a ver, y así la vas a hacer tú similar a 20, inclusive creo que la suya es de 25, ahorita lo vemos, ¿sale? Y ya nada más lo corres. Entonces ese es el, digamos, el pre, para entender el que sigue, ¿eh? Si no, no lo entenderíamos. Y ahí está ya el análisis, más que acabe, y eso es lo que te da, ¿no? Obviamente que le puedo pedir las unidades, establecer las unidades, para saber si son metros, que es como lo estamos indicando nosotros, en el valor que nos interesa, ¿verdad? Y aquí te dice ya el valor, que es el desplazamiento, que le pedimos posición. Y si yo quiero ver qué pasa aquí, si te fijas le agregué otro osciloscopio para ver cómo es el ruido en la calle, y también está en metros. Aquí puedes ver que está fluctuando cercando al 5, al menos 5, pero está fluctuando. ¿Dudas de eso? ¿No? Vamos al siguiente, que esto es lo que pretendo que vean, se alcanza a apreciar. ¿Y qué es lo diferente? Ahora vamos a simular algo más real. ¿Qué es más real? Pues tendría que tener un sensor que me diga cómo va la calle, incluye el bache, el tope, lo que sea. Eso normalmente nos lo dan en un bloc de notas, o te lo dan, si te va bien, en un Excel, que no lo creo. Lo modificas, lo conviertes en un formato compatible con MATLAB, que es el formato CSV. Te pide que la diferencia entre una columna y otra, porque te pide los datos progresivos en forma de vector, y ese vector va a formar una matriz con 2 columnas. Entonces necesitas saber el programa cómo diferencias un dato de otro, y lo hace a través de una coma. Entonces ahí lo que tú estás viendo es un Excel, un fragmento, porque son 255 datos. Yo ahí nada más estoy poniendo cerca de 30 datos. Entonces del lado izquierdo que tenemos el tiempo, y del lado derecho que tenemos el desplazamiento que está teniendo la calle. Es decir, estás en la calle, vas poniendo un sensor y tú te vas moviendo y vas viendo cómo va la orografía, y eso es lo que tenemos censado ahí. Claro, necesito convertirlo a un formato amigable, CSV. Ya que lo tengo, lo convierto en matriz. Hay muchas maneras de hacerlo matriz. Yo le estoy poniendo en mi versión de MATLAB como yo lo hago. Creo un archivo que le llaman archivo data o archivo de datos, ahí lo puse, y mi versión reconoce este comando. Ya las versiones más nuevas utilizan otro comando. Aquí le pones el comando de datos, es igual a leer la matriz, y esa matriz la va a llamar o la va a jalar de un archivo CSV que debe estar en la versión que te estoy diciendo. 2 columnas divididas por una coma, no importa la precisión. Como puedes ver, el tiempo me lo están dando con 2 cifras significativas, pero el desplazamiento me dan cerca de 5, depende del sensor. Nosotros no lo obtuvimos, nos lo dio un proveedor, lo descargamos del proveedor. MATLAB sube ejemplos tipo para que tú practiques, y subieron ese ejemplo de una calle, y nosotros lo descargamos, ya tiene su tiempo, y lo convertimos. Este es el modelo, ellos le llaman movimiento prescrito o movimiento definido, y este es el archivo que nosotros creamos. Aquí se ve, como puedes ver está en Excel, pero lo guardamos como un archivo de extensión CSV para que convierta uno y otro con una comita. Entonces no tiene título, no tiene encabezado. Si le pones encabezado te marca un error. No le puedes poner ahí tiempo y nada más los datos. Y aquí están los datos. Nada más hago una precisión, son 255 datos. Si en tu caso, porque en este ejemplo yo así lo hice,
era este, y luego otro archivo que eran los baches, y luego otro archivo que eran los topes, que ese tope no se conoce así en otros países, es un obstáculo. Entonces puedes crear 2 archivos y 2 matrices y luego pegarlas, que es un show, o lo haces más sencillo. ¿En qué tiempo ocurre cuando haces el censado? ¿En qué tiempo está el bache? Y se lo agregas, que eso es lo que yo te voy a proporcionar a ti por equipo. Es decir, puede ser que a ti dentro de este tiempo que estamos trabajando, si te fijas son 2.55 en la parte inferior izquierda, ese es el tiempo de la simulación, 2.25 segundos. Entonces yo puede ser que te diga, en un segundo hay un tope de 40 centímetros de alto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ir a buscar aquí el factor de 2 segundos y le vas a borrar esto y le vas a poner el dato de cuál es la magnitud, negativa o positiva. La altura, pues, del tope o el bache. Si es bache, pues negativo, si no, es positivo. Y lo guardas, creas la matriz y ya lo llamas. Eso es lo que haces, ¿sale? Nada más como referencia. Por ejemplo, aquí en un segundo le agregamos nosotros esa primera opción. Normalmente dicen por ahí los topes estándar son de 15 a 20 centímetros si tú los investigas. Entonces ahí tendrías que agregar, ahí hay un tope. Si es un bache, pues hacia el otro lado, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y lo demás, la fluctuación que estás viendo, pues es la inherente a la carretera. Ese archivo te lo vamos a proporcionar. Lo único que tienes que agregarle es el bache en el tiempo que te digan, o el tope. Bueno, una vez que tengas eso, lo vas a convertir. Yo ya te mostré aquí en la presentación cuál es la variable que reconoce mi programa, pero no es tan directo, ahorita lo voy a hacer. Necesitas ubicar el archivo, ponerle un nombre, yo le llamé entrada, y ese archivo debe estar en una locación, en una carpeta que tú sepas dónde está, y a MATLAB le tienes que decir dónde está esa carpeta y después ahora sí activas la función. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar esa información y la va a convertir en un archivo matriz directo en su histórico para que la puedas usar. Digamos que eso es lo más difícil. Una vez que haces eso, ahorita lo vamos a modelar, lo vas a llamar, no sé si se alcanza a ver aquí, que dice from workspace. Ahorita les muestro ese comando. Es un bloque de trabajo. En realidad es un bloque nuevo, que no tiene nada. Y a ese bloque le vas a asignar los datos. Y aquí le vas a poner la función. En mi versión 2017, la función se llama data. Aquí dice data. Y me va a decir, dime dónde está ese archivo. Nada más que haga una precisión. Si tú no creas la matriz, aunque tengas el archivo, te va a decir que no existe. Hay que crearla. Ahorita lo voy a hacer para que veas eso. Y ya después de eso, pues nada más es hacer el modelo, que realmente es muy sencillo. Y aquí lo voy a mostrar. ¿Por qué digo que es muy sencillo? Bueno, pues porque es que ya lo hemos usado, este sensor, ¿sí? Este sensor también ya lo hemos usado, todos los componentes. Lo único que yo le agregué fue una derivada, y eso ya es conceptual, no es porque me lo diga MATLAB, porque este ejercicio pues lo propusimos nosotros. Este archivo es el que generaría yo si tuviera los datos. Estos datos que están ahí, ¿qué es lo que está censando? Desplazamiento contra tiempo. Entonces en realidad lo que él tiene ahí como un dato de entrada para él, lo reconoce como un desplazamiento. Y esto que ves aquí, este convertidor, es un convertidor de velocidad. ¿Por qué? Porque aquí no le asignas una fuerza. ¿Qué es lo que va a empujar la rueda? ¿O qué es lo que hace que la rueda se mueva? Pues el bache, la gravedad y el bache, el desplazamiento. Si el bache es más profundo, pues se va a mover más. Entonces tú no puedes restringir cuánto se va a mover la rueda. La rueda se va a mover el espacio que le deje libre de la calle, sea el bache, el tope, eso se va a mover. ¿Qué es lo que necesitamos medir? La respuesta, velocidad, aceleración, golpeo, fuerza, pero no vamos a medir el desplazamiento. Lo que se va a mover es lo que está, como está la calle. Entonces este dato de aquí es desplazamiento. Yo no puedo usar un sensor de velocidad, este es un sensor de velocidad. La pregunta lógica de los estudiantes sería, ¿y por qué no pone un sensor de desplazamiento? Sí lo hay, pero no para esta versión. Para versiones más nuevas hay un sensor que se llama sensor de desplazamiento, se llama tal y como se llamaba el archivo que decía ahí, que decía respuesta ya asignada, así se llama el bloque. Lo pones, toma los datos y ya, pero como esta versión no lo tiene, 17, a lo mejor las nuevas, entonces tú tienes que usar un poquito el cerebro y hacer, pues tengo un desplazamiento, lo derivo, tengo una velocidad, y la velocidad ya la puede leer el sensor de velocidad. O sea, engañas al programa, porque si no te va a marcar, no se puede porque estás metiendo un vector de desplazamiento con un sensor de velocidad y te dice eso no se puede porque es una inconsistencia matemática. Entonces esta es una derivada, es lo único nuevo y todo lo demás es igualito. Y un detalle adicional,
porque les puede marcar un error. Aquí tiene dos convertidores. Este es un convertidor de señal física a digital. Ese es este sensor de aquí. Yo tengo un sensor aquí, estoy señalando, y tengo un sensor, a ver si se alcanza a apreciar aquí. Cuando yo hago este sensor, el programa me dice cuántos datos hay aquí. 225 datos. ¿Y cuántos datos hay a la salida? Un dato. Entonces el programa te dice, a ver, tú tienes una lista de 225 desplazamientos que se convierten a 225 velocidades, y a la salida me pides un dato unitario. No puedo hacer eso. Entonces el programa necesita saber cómo va a procesar esos 225 datos para convertirlo en uno solo, y eso lo vamos a hacer aquí. No sé si alcancen a leer que dice en este apartado, dice parámetros del bloque Simulink de una cuestión física a una cuestión digital. Es lo que dice aquí, PS físico a convertidor digital. Y me dice que va a tomar el dato de velocidad, esa señal, y le vamos a modificar para que use un filtro. Y el filtro lo que va a hacer es, va a calcular las derivadas de entrada, todas las derivadas, y me va a dar el valor del filtrado con el orden más alto. O sea, imagínate que va a tomar todos los datos y va a buscar el promedio, cuál es el más alto, y es el que va a tomar. Y con ese te va a dar el de la salida. Si tú no haces esta modificación, te va a marcar un error, porque tendrías que ponerle un demux del otro lado para que te ponga 225 osciloscopios para ver señal por señal. Entonces nomás hago esas dos aclaraciones. Eso es lo único que, digamos, tiene de cuidados. Y ahora sí ya lo podemos hacer. ¿Cómo generamos eso? Miren, está sencillo. Yo voy, abro mi MATLAB, y aquí en esta partecita donde estoy señalando vas a buscar dónde está la carpeta de ese archivo CSV que yo te mencioné. Entonces yo voy aquí, lo busco y digo, a ver dónde está. En mi caso yo ya sé que está ahí, pero bueno, si no supiera, voy y busco en mis carpetas, y dónde tengo ese componente que mencioné al inicio, tendría que buscarlo, a ver, unidad 5, y dónde tengo suspensión de MATLAB, y aquí en esta carpetita, solo lee carpetas, dentro está ese archivo CSV que te mencioné. Entonces nada más seleccionas la carpeta y le das ahí, seleccionar la carpeta. Dentro está ese archivo, el archivo que mencioné, y ahora sí, ya que lo reconoce que aquí está cargado, ahora sí pones la instrucción. La instrucción, pues aquí te puse para mi versión cuál es la que reconoce. Datos, aquí es data, espacio, igual, espacio, leer matriz. Y luego entre paréntesis pones el nombre de tu archivo, como se llame, con todo y la extensión. En algunas versiones no te piden punto y coma, ¿sí? En otras sí. Y ya nada más es lo que tienes que poner. Y lo tienes que hacer la primera vez, ya después no necesitas hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Espero que no genere ningún error por hacer duplicidad. Data, espacio, y le pones aquí leer matriz, abres paréntesis y ocupas una comita. Hay que buscarla cuál es en tu computadora, y ahí como se llama, que en el nuestro se llamaba entrada, si no mal recuerdo, así, entrada .csv, y te va a poner en color azul cuando se supone que está bien escrito, si no te lo pone en rojo. Cierras, pones las comillas y le das un enter. Y si no, ahí te diría una leyenda, y error, no reconocí, no sé qué. Como ya volvió a aparecer el prompt, o sea, este de aquí, la doble mayor, que sí que ya lo generó, ya lo creó. Entonces ahora sí puedo hacer mi modelo, puedo aperturar el Simulink, y ya creo el modelo, ¿no?, que estábamos viendo ahorita. Nosotros pues ya lo tenemos, nada más para mostrarte cómo voy a abrir el que ya tenemos, y te voy a indicar dónde tienes que modificar, ¿verdad?, para que sepas. Todo lo demás es igual, todo lo demás ya lo conocemos, todas estas variables, pues la mayoría no son conocidas. Este es un sensor de velocidad que estoy señalando. También aparece aquí dentro del apartado de SimScope, aquí que estábamos viendo nosotros los sensores. Aquí aparecen los sensores de entrada, y aquí vemos el sensor de velocidad. Este sensor de velocidad, ese es el que estás viendo aquí, sensor de velocidad, entrada. Y de una vez aprovecho, ¿dónde está la derivada? En Simulink, en continuos, donde está la integral más abajito, por aquí debe estar. Vamos a ver, aquí está, derivada. Bueno, eso es lo que hacemos como modificación. Y ahora sí, hay uno que se llama From Workspace, ese hay que buscarlo aquí, la librería From
Workspace, o no confundir con el que dice to, from, space, son diferentes. Hay que buscarlo, donde quiera que esté en el sistema, y que, pues, se va a entretener uno, pero lo encuentra, ¿no? Lo buscamos, a ver dónde está. Yo obviamente ya lo llamé para que lo vieras y ahorita lo buscamos otra vez para encontrar, para que lo puedas ver. Si te fijas, yo busqué este que dice aquí movimiento prescrito, y esta versión no lo tiene, el que te estaba diciendo para evitarte dos pasos, pero no existe en esta versión. Entonces usamos otra opción diferente, ¿verdad?, para poder modelarlo. Yo lo comento porque sí lo buscamos, no existe. Y ahora vamos a buscar dónde está ese componente que estoy mencionando. Entradas, y aquí está, mira, no sé si alcance a ver. Vamos a buscar, dice aquí from workspace, y hay otro que dice to workspace. No es lo mismo, porque uno es para ir, tomar los datos e ir al otro conector, y el otro es para traer del otro conector. Uno es entrada y uno es salida. Entonces debe ser este de aquí. Lo voy a sobreescribir, espero que no genere una falla, para que veas qué es lo que tienes que hacer. Llevas ese aquí y ve cómo marca un error porque no tiene datos dentro. Le vas a dar doble clic, te va a abrir una ventana y te dice cómo se llama el archivo de datos. El comando, la operación que reconoce la versión se llama data para el de 2017, que fue como lo llamamos cuando hicimos la instrucción. Y aquí me pide que yo busque el archivo, aquí estos simbolitos de aquí, ve como dice aquí buscar base de datos para aperturarlo, y ahí está, porque ya creamos esa base, ¿no? Si tú no tuvieras ese archivo que creamos, esa matriz que creé, aquí te diría error, esto no existe. Ya nomás le tienes que dar OK. Yo porque ya lo tengo acá me va a marcar error porque lo estoy duplicando. Pero si te fijaste, nada más le puse el nombre y le das aquí en los puntitos. Y a ti te va a aparecer aquí un buscador, un explorador, es como este. ¿Sí? Y vas a buscar este archivo y lo vas a buscar de tu librería. Yo porque ya lo hice, mira, aquí está. Y simplemente le das OK. No lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí abajo, que es este. A ver si nos permite editarlo para que veas la ruta. ¿Vale? A ver si se alcanza a ver la ruta para que lo visualices. A ver si no lo corrompe. No, es que ya lo tiene. Que te pone un browser, un buscador. Ya buscas el archivo y listo. Y eso es todo lo que hacemos. Y la otra modificación, pues ya te lo mostré, que es el apartado este, ya lo vimos, esto. Aquí le vas a dar en aperturar aquí. Y te va a pedir el archivo. Y lo otro que vas a modificar pues es el convertidor, nada más por esta parte, ¿no? Y vamos a verlo. Ese convertidor es este, vamos a hacer un poquito más grande, a ver si se alcanza a apreciar. Convertidor, y aquí dice señal de entrada, y originalmente viene así está. Señales propuestas o asignadas, le vamos a modificar y le decimos que lo haga filtrando y derivando. Eso es lo que modificamos, y que haga derivaciones cada milésima. Eso es lo que modificamos. Todo lo demás son las unidades, ¿eh? Eso es todo lo diferente. Y ahora sí podemos trabajar el modelo. Obvio que a la salida establecemos unidades, ¿eh? Todos son unidades, como viste aquí. Esto es velocidad. Vamos a hacerlo más pequeñito. ¿Te acuerdas? Lo mencioné al inicio. Es desplazamiento. Lo derivo. Aquí debe ser velocidad. Metro segundo. Aquí de este lado, mi salida, velocidad. Aquí, metro segundo, porque es velocidad. Aquí, como es posición, ya le puedo pedir metros. ¿Vale? Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. Lo demás pues nada más es correr el modelito. Aquí le voy a cambiar los 10 segundos ni los 20, pues los datos que te den, ¿verdad? Si te dan 3 segundos, pues cuántos datos te dieron y en qué tiempo. Eso lo decía el CSV, pues, el tiempo que te daban ahí. Y ya corres tu modelo y ya puedes ver tu resultado, ¿no? Y aquí te da dos resultados, posición y velocidad. Hay que acordarse cuál fue. En el caso mío, no se alcance a ver aquí, pero aquí se llama convertidor 1 es la velocidad y convertidor sin número es la posición. Entonces el 1 es la velocidad. Yo porque cuando estoy aquí y le digo convertidor 1, que es lo que está, no sé qué color sea este color claro, amarillo, esa es la velocidad. Entonces si a mí me dicen cuál fue la máxima velocidad, pues yo ya puedo buscar con estos browsers de aquí, puedo mover estas barritas y buscar cuál es la máxima, ¿no? Se alcanza a apreciar ahí. Puedo hacer hasta un auto zoom para que se vea. Esta es obvio que esta es la más alta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí hubo un bache, a fuerza. Por eso fue la más alta. Entonces si le quitara ese bache a mi archivo,
pues si te fijas están muy pequeñitas. La máxima velocidad, tendría que buscar ese punto en particular y en ese punto aquí arribita buscar cuál fue la velocidad y aquí me dice el valor, metro segundo. Si yo quiero saber la posición, que no te lo voy a pedir, te voy a pedir la velocidad, pues sería el color que parece como azul y tendría que acercarme a hacer varios zooms porque no se alcanza a apreciar, no sé si se alcance a ver ahí para que se observe. Exageramos, ¿no? Era menos, otra vez, a ver, no nos salió bien el zoom, ahí está, porque es diferente para uno y para otro, ¿no? Entonces se alcanza a apreciar dependiendo lo que tú le hayas arrojado. Y quitar este dato que le hace ver muy diferente la escala, ¿no? Aquí se alcanza a apreciar, aquí se alcanza a ver la posición, ahí está el bache que decíamos, lo que está en azul es la posición y lo que está en, no sé, amarillo es la velocidad. La posición no la podemos cambiar, no importa que lo hagas más rígido el amortiguador, que le hagas, más viscoso, que hagas el resorte más rígido, no importa, se va a desplazar lo mismo porque el bache sigue ahí, el tope sigue ahí, lo que va a cambiar es la velocidad, ¿sí? Yo porque eso ya lo han hecho, es que le modifiqué y me da lo mismo, pues, la orografía sigue igual y el carro va a pasar por ahí, la simulación está en la misma posición. ¿Qué te va a pedir? Lo de amarillo, el otro lo puse nada más para que veas que te da ambos datos. Tendrías que buscar, lo lógico es ver pues, donde esté la mayor variación, el bache más profundo o el tope más alto, pues debería de ser donde está la velocidad mayor y ahí es donde le vas a buscar, ¿sale? Y es lo que vas a encontrar y eso es lo que realmente vas a hacer. ¿Alguna duda? Facilito, ¿no? Bueno, como este es como el que van a hacer, ¿qué te va a dar? Pues el archivo y eso pues va a estar en tu plataforma, que lo veas, y aparece, a ver si hay red, al menos para que se vea cómo se puede ver ahí. Reporte Simulink suspensión y ahí vienen los datos y va a aparecer por equipo tu archivo, ¿verdad? Cada equipo va a tener un archivo CSV diferente, lo demás pues es igual, es decir, el tiempo lo vamos a dejar igual, las variables van a ser las mismas, estas variables, lo que va a cambiar es el archivito, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer. Fíjense, estaba muy fácil. Aquí pueden consultar ya su calificación. ¿Qué estaríamos nosotros viendo? Bueno, pues ¿qué nos falta? Vamos a ver mañana el PCD. Nos llevaría yo creo que 2 sesiones. Uno para ver lo conceptual y otra para la simulación de un torno, una presa o alguna de esas máquinas, para que vean cómo se calcula el Power Spectral Density. Y con eso vamos a terminar. Como dice aquí, ahí no hay examen, son 2 reportes. ¿Por qué lo vemos? Porque aquí esta unidad se llama modos de vibración. Lo que estás viendo ahí es un sistema de 2 modos de vibración. ¿Por qué? Porque tienes 2 sistemas resorte, masa, resorte, amortiguador. Tiene 2 desplazamientos, 2 modos de vibración. Es esto. Y ahora vamos a ver este otro. Bueno, mañana. Y bueno, ahí le vamos a ver. ¿Dudas? Así. Ahí lo checamos mañana, ya habilitamos más al ratito sus archivos. Y para que vayan viendo en su versión, no sé qué versión tengan, con cuál van a operar. Si tuvieran Mainbox, ahí podrían ver sus calificaciones. Nada más que aparecen 2 paralelos, 2 grupos. Entonces, pues tendrían que ver en qué grupo les toca, ¿verdad? O sea, hay 2 grupos de vibraciones. Una mitad, la mayoría está en uno y otros 11 o 12 están en otro. Eso ya es por cómo los administraron aquí. Y ese es el modelo. ¿Quién nos da nuestros perfiles, profe? ¿Perdón? ¿Quién nos da el perfil?